Salmo 81, voy a leer el versículo 1 y luego vamos a pasar al versículo 10 hasta el 16. Entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza. Canten al Dios de Jacob. Pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Qué rápido sometería a sus adversarios. Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él y quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo y los saciaría con miel silvestre de la roca. Es palabra de Dios. Continuamos con Hebreos, capítulo 13, primero de los versículos 1 al 8 y luego los versículos 15 y 16. Manténgase el amor fraterno. No dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos, como si estuvieran con ellos en la cárcel, y de los que sufren, pues ustedes también tienen cuerpo. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados: el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza, que consiste en celebrar su nombre. No se olviden de compartir y de hacer el bien, pues tales sacrificios son los que agradan a Dios. Esta es palabra de Dios. El Evangelio para el día de hoy lo vamos a tener del libro de Lucas, capítulo 14, verso 1, y luego pasamos del verso 7 al verso 14. Un sábado, Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes, y ellos lo observaban. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga: deja tu lugar a esta persona, y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar,
Y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá: amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús dijo también al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. ¡Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte! Pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Esta es palabra de Dios. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1 al 13, para que después nos podamos ubicar bien en el contexto. Dice así: Y vino a mí la palabra del Señor. Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, de ti recuerdo con cariño tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables, el mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oigan la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor: ¡qué injusticia hallaron en mí sus padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos! Tampoco dijeron: ¿dónde está el Señor, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de lugares desolados y barrancos, por una tierra seca y tenebrosa de sombra de muerte? Una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó. Yo los traje a ustedes a una tierra fértil para que comieran de su fruto y de sus delicias. Pero vinieron y contaminaron mi tierra, y de mi heredad hicieron abominación. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes o pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún lidiaré con ustedes, declara el Señor. También con los hijos de sus hijos lidiaré. Pasen pues a las islas de Quitín, que es hoy Chipre, y vean, envíen gente a Cedar y observen atentamente y vean si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque no son dioses? Mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por eso, y también queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Esto es palabra de Dios. Estos días, como dijo Darío, han sido días convulsionados para el país. Marchas de protesta por aquí, y la firma del acuerdo de paz
Y entonces ahora los que quieren votar por el sí y los que van a votar por el no están agarrados de las mechas por el plebiscito que se viene, que si Uribe, que si Santos, que si la izquierda, que si la derecha. En fin, estamos en medio de muchas ideologías. Y de una manera u otra, nosotros como ciudadanos colombianos tenemos que tomar alguna postura. Y pienso que en estos casos el pueblo cristiano debe tomar una postura guiados por la palabra de Dios y no por lo que le dicen los medios de comunicación que están al servicio o de un lado o del otro lado. Entonces es muy complicado encontrar medios de comunicación que no sean sesgados. O las redes sociales sí que peor, ¿no? Eso cada uno toma su bando y lo bombardean a uno con tanta información de un lado y de otro, y entonces uno a veces se halla, oiga, ¿yo por qué decido? Esto es muy complicado. En el pasaje del Antiguo Testamento de hoy vemos a Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios formó como nación suya, en el pueblo con el cual Dios entró en una relación de pacto y que lo describe ahí como un pacto de matrimonio, un pacto de noviazgo. Y en toda relación de ese tipo, pues hay derechos y hay deberes. Y lo que vemos en el transcurso de la palabra es que el Señor siempre fue fiel, siempre le cumplió a Israel. Y lo que vemos con Israel es que se comportó como una esposa infiel. En muchas partes él, así directamente, es como la esposa infiel, la esposa que no le fue fiel al Señor. Porque se fue tras de otros dioses hechos por humanos. Gracias a que se dejó influenciar por las culturas, por las ideas de quienes los rodeaban, las costumbres de los extranjeros que vivían ahí con ellos. Esos se podrían ser los medios de comunicación de ese entonces, y no tuvieron muy claro cuál era la posición que debían tomar frente a estas circunstancias. Uno dice Jeremías, estuve leyendo, y podría ser llamado el profeta predicador, porque muchas de estas profecías que él daba a Judá especialmente eran casi prédicas y tenían que ver mucho con la situación espiritual de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Una de las tareas de cualquier predicador es tomar la situación actual, objeto ordinario de todos los días, y aplicarla a los mensajes. Y eso fue lo que hizo Jeremías, lo que hizo el Señor Jesús perfectamente con las parábolas que él enseñaba. Y este mensaje específico fue casi que el comienzo del ministerio de Jeremías, y hablaba específicamente sobre la rebeldía de los hijos de Israel, sobre el orgullo, sobre lo que habían hecho con respecto de Dios. Y yo pienso que hay muchas similitudes entre este mensaje y la situación que vivimos hoy en día, porque la humanidad tiene una tendencia constante a andar a la deriva, alejándose de Dios. Países enteros se desintegran moral y espiritualmente por muchas razones, muchos intereses políticos, muchos intereses económicos, muchos intereses intelectuales, diría yo también. ¿Por qué digo intelectuales? Porque hay pensamientos que pretenden ser superiores a los pensamientos de Dios. Muchas
personas tal vez sin querer, sin darse cuenta, están también cayendo en eso, en esas circunstancias, porque como le digo, esos son los medios, la cultura, y empiezan a alejarse de Dios. Son personas conversas, yo pienso, empiezan a cambiar su forma, su relacionamiento de Dios y acomodarse un poquito a lo que es la cultura. Y hoy precisamente en estos tiempos es donde se necesita este tipo de voz profética. Como dijo Darío al principio, a veces son voces que son duras, pero son voces que vuelven y nos acomodan el lugar con respecto del Señor. Y sí, lo trágico de este tipo de rebeldía es que a veces no se alcanza uno a dar cuenta porque sucede tan gradualmente, de manera a veces tan lenta, que simplemente la gente resulta siendo llevada por la corriente. Cuando hablamos de esto que pasó aquí en Israel, no estamos hablando de una generación, estamos hablando de varias generaciones, de varias generaciones. Judá había pasado por buenas épocas, donde había tenido buenos reyes, pero en este momento de este pasaje estaba en una decadencia moral, política y espiritual, social. El rey Joacín murió cuando Nabucodonosor ya estaba a las puertas de Jerusalén, listo para castigar su insurrección, y su hijo Joaquín solo reinó 3 meses. Tuvo que rendirse y fue llevado cautivo a Babilonia, con la mayoría de toda la aristocracia, el ejército, los artesanos. El templo fue arrasado, según Jeremías lo había profetizado. Esto es como consecuencia de haber abandonado a Dios. Ahora, Dios le dijo a su pueblo, aquí en estos tiempos de Jeremías, a través de él, que había hecho 2 males. Ahí, como dice en el versículo 11, creo que es. No, el 13 es el de la cisterna, o sea, sí, 2 males. Entonces dice 2 males. Uno, que afecta a Dios, o sea, el pueblo había abandonado a Dios, había dejado de ser su esposa fiel. Y otro, que afectaba al mismo pueblo, habían escogido mal, habían cambiado la gloria de Dios por lo que no aprovecha, construyendo pozos rotos que no retienen el agua. En ese entonces era muy importante, y además por la zona de Israel, la gente construía pozos para retener el agua lluvia, y era muy importante pues para la supervivencia de la población esas cisternas, esos pozos. Veamos primero lo primero, que es el abandono. Abandonaron a Dios. Él dice, esto es un abandono injusto. Dios comienza a hablarle a ellos, ¿no? A través de Jeremías. Dice, recuerdo el amor de tu juventud, cuando te enamoraste de mí, cuando me seguías, cuando no te importaba nada, cuando eras incondicional conmigo. Recuerdo cuando estabas consagrado a mí y cómo me deleitaba contigo y yo te cuidaba. Es esa relación hermosa de los primeros años de matrimonio o de noviazgo. Y él les pregunta, oiga, pero ¿qué injusticia vieron en mí? ¿Qué mal hice yo para que, o qué mal le hice yo a sus antepasados para que ustedes, generación nueva, se hayan alejado de mí? Nunca preguntaron por mí, me olvidaron por completo. Los bendije y se corrompieron
Y es que nosotros vemos que el pueblo de Israel constantemente lo vemos alejarse de la voluntad de Dios. Es difícil entender, para mí siempre ha sido complicado esa parte del Éxodo, cuando el Señor los saca de Egipto y haciendo grandes milagros, cuando abre las aguas, cuando los alimenta con el maná, cuando hace brotar agua de una roca, ¿cierto? Cuando Él los acompaña con una columna de fuego, con una columna de humo, aún así ellos son capaces de construirse un becerro de oro en un momento cuando Moisés sube al monte Sinaí. Y a veces este comportamiento del pueblo de Israel refleja mucho el comportamiento de nosotros también hoy día. Yo pienso que el orgullo es como este tema que está dando estas lecturas de hoy, porque habla de la gente en el Nuevo Testamento. Vemos el Señor Jesucristo tratando de poner a la gente en su lugar, ¿no? Todos querían ser más que los demás. Y aquí también vemos al pueblo que quiere abandonar al Señor, porque tenía la propia idea de cómo debía ser sus dioses y cómo debía ser de pronto la relación con Dios. Dice en el diccionario que el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo o hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Después del reinado de Saúl, que no fue un reinado malo, porque el pueblo de Israel prosperó. O sea, lo malo de pronto fue la vida espiritual de Saúl. Y Israel comenzó a prosperar tremendamente. Ya con el reinado de David, el pueblo creció en territorio, creció en número hasta 10 veces, más de cuando David empezó a cuando David terminó. Por eso dicen que David fue el mejor rey de Israel, porque realmente fue el tiempo en que hubo un crecimiento vertiginoso, exponencial, diría con palabras de ingeniero. Y prácticamente los otros reyes lo que hicieron fue ir edificando sobre lo que ya Israel había hecho, lo que David había hecho. Y parece ser que este crecimiento tan vertiginoso y que eran poderosos, eran ricos, en vez de hacerlos humildes delante del Señor, los hicieron orgullosos, no solamente delante de los hombres y de los otros pueblos que los rodeaban, sino delante del Señor. Se sintieron superiores y convirtieron la verdadera comunión de Dios en una religión vacía. Y estoy viendo, son como dos extremos, era esa religión. Había unos que no aprovechaban la oportunidad para gloriarse ellos mismos, de que yo soy esto, de que yo hago lo otro, de que yo sí soy bueno, ¿cierto? De que, ay, gracias Señor porque no me parezco a tal. Y estaban los otros que también mistificaron mucho la relación con Dios, de tal forma que como que la misericordia y el amor de Dios perdieron el sentido ahí, y yo digo hasta estaban por fuera del sentido común, en todas las cosas y las normas y todo lo que hacían. Entonces, hicieron complicada la relación de Dios para las personas. En el Evangelio de Lucas, en ese texto magistral que se lee hoy, es esa parábola donde el Señor Jesús asiste a un banquete que había sido invitado por un fariseo, y allí se reproduce una escena que es muy frecuente ver hoy en día, ¿no?
en los eventos sociales, sobre todo. Bueno, yo no he tenido oportunidad de ir a muchos eventos sociales, ¿no? Pero uno se puede ver los oportunistas, ¿no? Los que quieren sentarse al lado del más famoso, los que quieren tomarse la foto para aparecer en las revistas, la selfie, ahora es la selfie, ¿no? La selfie es que me tomé una selfie al lado del otro, y cada uno queriendo mostrar que yo soy más que el otro, o que es que yo sí tengo amistad con él. Y el resumen de esta parábola, de esta enseñanza del Señor, es: el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y sucede que la rueda de la vida da muchas vueltas. El dinero se gana, el dinero se pierde, la fama se gana, la fama se pierde. Los ídolos o los famosos del deporte, del espectáculo, son olvidados muy rápidamente porque aparece otro más bonito, más talentoso, o no sé, más corroncho. Sí. Y entonces toda esta fama y todo esto se vuelve efímera, y el que hoy día tiene poder en una empresa, al día siguiente lo echan y ya no es nadie. Y en mi larga vida profesional he tenido la oportunidad de ver esas situaciones, personas que se engrandecen sobre los otros hasta que les cancelan su contrato de trabajo y patitas para la calle, y ya no son nadie. Y es que así es la vida, así es la vida. Y los israelitas, poco a poco, generación tras generación, se fueron olvidando del Señor. Y me parece muy importante, porque el Señor mismo aquí hace responsable a los líderes espirituales del pueblo. Él hace responsable a los pastores, hace responsable a los sacerdotes, a los profetas. Y la verdad que yo creo que el problema de un país comienza con la actitud, sobre todo en países como nosotros que conocemos de Cristo. Comienza cuando los mismos cristianos van cediendo en sus valores, cuando se van olvidando de esa palabra original que le fue dada por Dios. Así que nosotros en conjunto como iglesia tenemos una gran responsabilidad en medio de una situación. Ninguna nación cae hasta que no cae espiritualmente primero. Se produce esa apostasía espiritual, una degradación moral que lleva finalmente a estados de anarquías, porque, como dice, la parte social, la parte económica, ya todo se vuelve maquiavélico. Ya los resultados es encima de las mismas personas. Las personas empiezan a perder valor en medio de sistemas políticos. ¿Sí? Hay sistemas políticos que por mantener su poder y por mantener su ideología no les importa sacrificar a los suyos propios. No les importa sacrificar a los suyos propios. Observemos, dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Así que lo que se puede ver es que los mismos sacerdotes ya ni siquiera invocaban al nombre de Dios. Parece que ni siquiera ellos tenían una relación con Dios. Entonces, si ellos no tenían una relación con Dios, ¿qué le estaban enseñando al pueblo? ¿Qué le estaban enseñando a esas generaciones que obviamente se fueron olvidando del Señor? Yo pienso que nosotros tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande con el país, con las generaciones que vienen. Uno lo que ve aquí es que el Señor dice, oiga, a pesar de eso, yo no me voy a olvidar de ustedes, voy a insistir con ustedes,
voy a insistir con sus hijos y voy a insistir con los hijos de sus hijos. Es el amor de Dios por su pueblo, pero el amor de Dios por su humanidad. ¿Qué resonancia tiene para nosotros este punto? El Señor Jesús dirigió esta parábola especialmente a los fariseos que estaban ahí, porque ellos eran los responsables de la vida espiritual del pueblo. Y el Señor estaba implantando el reino de Dios. Le dijo, con la actitud de ustedes, esa actitud de orgullo, no hay cabida en el reino de Dios, porque en el reino de Dios cabe la humildad, dejarse moldear, dejarse enseñar por el Señor. Así que es importante entender que los líderes espirituales y nosotros mismos que hemos conocido del Señor somos los responsables de las futuras generaciones que vienen. Hoy día, cuando los medios de comunicación son tan poderosos que los chicos prácticamente desde la cuna nacen conectados, ¿sí? Esos salen conectados, ya el chico nace y ya tiene perfil en Facebook. Sí, así es. Entonces ahí es cuando nuestras enseñanzas, las enseñanzas son claves. Pero más clave que nuestras enseñanzas es el ejemplo que nosotros le demos a ellos para que ellos no se olviden de Dios. Hoy día es complicado porque hablar de Dios lo tildan a uno de fanático, ¿cierto? O de que le está coartando los derechos al niño porque lo está educando en una fe. Pero yo pienso que no debemos ceder en eso. No debemos ceder porque nos puede ocurrir lo que le pasó a la nación de Israel. Que las generaciones que vienen, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, van a olvidarse del Señor. Porque el mundo o lo que hay afuera, ellos sí insisten en bombardearlos con la ideología que viene desde afuera. No es una garantía que ellos acepten al Señor o que ellos sigan al Señor, pero yo digo que es nuestro deber intentarlo, orar por ellos, volverlo a intentar, volver a orar por ellos, para que ellos conozcan a Dios, para que ellos no rechacen a Dios, para que ellos no olviden al Señor. El otro punto que veo acá es el cambio que habla del Señor, o sea, cambiaron a Dios por cosas que no aprovechan. Y resulta interesante que cuando el hombre o el ser humano rechaza a Dios o no cree en Dios, de todas maneras se crea un ídolo. Nosotros tenemos el gen de Dios por dentro, hasta los científicos están buscando el gen de Dios. Y ahí es cuando las personas elaboran sus propios dioses, elaboran sus propias, ahí dice, cisternas rotas, que dejan que el agua se vaya, o que sostienen agua que no calman la sed, que no satisfacen plenamente. Y yo creo que esto es problema de orgullo, porque eso es creer que se tiene la razón en todo y no se acepta ningún consejo, y menos a hoy en día si es un consejo de Dios, si es un consejo de Dios. Lo que le pasó al pueblo de Israel fue que fue aceptando los conocimientos, las culturas de otras naciones y se fueron sincretizando, o sea, ellos fueron mezclando su propia religión o su propia forma de relacionarse con Dios con la de los otros pueblos. Entonces una de las cosas que dice acá es que los profetas, que eran los profetas de Dios, resultaron profetizando en el nombre de Baal. Dice el Señor, qué horror habráse visto. Así que el pueblo fue cambiando a Dios
y haciendo cosas para ellos que no aprovechaban, que no les servían para nada. Cuando Dios le dice al pueblo, yo soy lo esencial, yo soy lo indispensable, yo soy lo que les doy vida, soy lo que les lleno el corazón. Bien lo decía Darío ahorita cuando empezamos a hablar, hay situaciones en la vida que son muy difíciles. Y uno sin la fe en el Señor no entiende cómo la gente puede sobrevivir, cómo puede aguantar el ritmo de la vida o las circunstancias de la vida. Ellos tenían el corazón lleno del Señor, pero prefirieron quedarse en vacíos, yendo tras otras cosas que no le agradaban al Señor. Y me parece un ejemplo bien interesante. Si quiere, vayan y miren a los otros paganos. Esas naciones no han cambiado a sus dioses, tienen los mismos dioses. ¿Ah? Dioses que no son dioses. Pero ustedes que son mi pueblo, sí me cambiaron. Entonces dice, oiga, es el colmo, ¿no? Si ellos que son paganos no cambian sus ideas, no cambian su ideología, ustedes cómo sí lo hacen, que tienen al Dios verdadero, al Dios de la vida. Eso es una locura, eso es un horror, dice el mismo Señor. Yo creo que la resonancia para nosotros hoy en día es que la oferta espiritual hoy en día es grande, pero más grande es el rechazo a Dios, pienso yo. Estos días ha sido muy interesante porque por dar una opinión o por pensar de acuerdo a la palabra de Dios, entonces ya uno empieza a ser tachado de xenófobo, de homofóbico, de fanático, y muchas veces somos obligados a adoptar las ideologías que vienen del mundo. Por lo tanto, yo pienso que es fundamental que estemos bien preparados en el conocimiento de la palabra del Señor y que no nos pase como le pasó a esos sacerdotes de Israel, que llegó un momento en que ellos mismos no conocían de Dios. Y yo creo que llegó el momento en que ellos no supieron hacer una apología clara de lo que era la fe en Dios y lo que era seguir a ese Dios del pacto de ese pueblo, y no pudieron, por lo tanto, enseñarle a las nuevas generaciones que venían detrás de ellos, adelante de ellos, detrás, bueno, las generaciones que venían después de ellos, sobre ese Dios del pacto. Y eso como consecuencia trajo que todo el pueblo, que toda la nación se alejara de Dios. Esto es un llamado para nosotros a estar firmes en el conocimiento de la palabra. Ya no estamos para que nos cuenten. Ya no estamos para que, sí, es que de oídas, yo sé que el Señor tal cosa. O para andar citando partes de la Biblia que no están en la Biblia. Sí, eso pasa muchas veces. Sí, ayúdate que yo te ayudaré, como buen cristiano, y parece que lo hacemos bien, ¿no? Y eso es como aferrarnos a cisternas rotas, a cisternas que no sirven. El dinero, el poder, los sistemas políticos, la tecnología, todas esas son cosas que pasan y que nos pueden decepcionar a nosotros. Las mismas ideologías de las personas, sobre todo las ideologías humanísticas que hoy están influenciando tanto al mundo. Yo no digo que estén mal, pero muchas veces van en contraposición de lo que Dios dijo en su palabra. Y entonces, si alguien va en contraposición de lo que Dios dice en esa palabra, que estemos preparados a decir, qué pena, pero eso no es lo que piensa Dios de esta situación. Y poder dar una defensa bien fundamentada
de ese tipo sobre ese tipo de ideologías, sobre lo que dice Dios en su palabra. Así que yo pienso que nosotros hoy en día estamos en una situación muy parecida a la que estuvo el pueblo de Israel en ese entonces, porque tenemos ideas, culturas, todo tipo de ideologías que nos están llegando de todo lado, pero sobre todo que están influenciando a nuestros hijos, a las nuevas generaciones que vienen. Y para que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en ese entonces, que abandonó a Dios, lo cambió por otros dioses, lo cambió por otras ideologías, debemos ser insistentes nosotros en estar ahí pegaditos a la palabra, en ser humildes, en entender que nosotros no tenemos toda la razón y que Dios nos puede enseñar. Es tiempo de ser discípulos de verdad, de crecer en el amor, de crecer en el conocimiento de la palabra, porque Dios nos sigue hablando hoy día a cada uno de nosotros, en nuestras propias circunstancias, en nuestras circunstancias individuales. Es difícil enfrentar situaciones como la que se vivió con mi tía, pero yo tuve con ella estos tiempos que estuvo enfermita o que estuvo en el hospital antes de que ella perdiera la conciencia. Y ella era una persona que creía en el Señor, creía en el Señor. Y estaba ya consciente de su enfermedad. Los médicos se la pintaron así: tú no duras más de un mes. Y efectivamente no duró más de un mes. Ya el cáncer había alcanzado el sistema linfático y la había invadido toda. Tenía comprometido hígado, pulmones, hasta el mismo corazón. O sea, fue un asunto ya que ni siquiera había que tratar un tratamiento. Pero ella ya entendía que había vivido bien, que había cumplido sus metas y que ella partía a la presencia del Señor. Ya lo tenía en su corazón, tenía esa certeza. A pesar de que ella decía: yo no entiendo por qué me dio esto a mí, porque ella nunca, es que ni una gripa le daba. Se dio cuenta muy tarde de esa situación y no se pudo hacer nada. Pero ella está en este momento en la presencia de Dios, porque ella confesó su fe por el Señor. Y en este tipo de situaciones es cuando necesitamos realmente entender la fe, cuando necesitamos tener al Señor a Él. Así que esa es nuestra invitación. Nosotros, por ninguna circunstancia, debemos alejarnos del Señor. Al contrario, tenemos que hacer apología de nuestra fe, pero una apología basada en el conocimiento de la palabra. Y además tenemos que enseñar a las generaciones que vienen esa fe, para que ellos también puedan tener esa relación con Dios y esa oportunidad que nosotros tenemos de conocerle, de enfrentar la vida con esas armas. Así que esa es la invitación para el día de hoy. Nosotros somos los responsables en gran manera de lo que pueda pasar con las generaciones que vienen, pero aún con lo que puede pasar hoy en nuestro país. También teniendo palabra profética, teniendo palabra de Dios real, documentada, estudiada, entendida, aplicada a estos tiempos modernos. Oremos. Padre Santo,
Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Porque este tipo de palabra profética nos sirve, Señor, como un tironcito de orejas para darnos cuenta, Señor, que no podemos bajar la guardia frente a otro tipo de ideologías, Señor, que tratan de llegar a nuestras vidas. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es eterna, Señor. Y por más palabras que surjan, conocimientos nuevos que surjan, Señor, ahí está tu palabra, Señor, hecha para la vida del hombre, para la vida del ser humano. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a no alejarnos de ti por lo difíciles que sean las circunstancias, a mantenernos siempre en tu camino, Señor. Pero sobre todo, Padre, a tener la valentía de enseñarle tu palabra y la verdad a las nuevas generaciones que vienen, no solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de los amigos, a los mismos amigos, a los vecinos, aquellos que no tienen a Dios y que lo necesitan enormemente en sus vidas. Gracias, Padre, por ese regalo que nos diste a través de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él nos hiciste pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Bendito eres, Padre. Escucha, Señor, nuestra oración.